A Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Ya está aquí en el estudio con nosotros Julio Borges, coordinador nacional de Primero Justicia. Gracias por acompañarnos. Gracias, muy buenos Tina. días. Gracias por la invitación. Quisiera que iniciáramos esta conversación haciendo referencia a lo que destaca la prensa nacional. 38 convenios suscritos con China. El presidente de la República, Nicolás Maduro, emulaba ayer palabras de Confucio que decía 40 años de relación que van a ser irreversibles. O sea, se ha consolidado de alguna forma una madurez de una relación que se profundizó en los últimos 14 años. Quisiera que nos hablara del balance que esto a su juicio tiene, sobre todo porque se ha destacado que el financiamiento de estos convenios va a ser con respaldo de suministro de petróleo. ¿Cuál es su valoración? Mira, yo creo que en el fondo lo que nosotros tenemos que ver en Venezuela es el problema económico. El problema económico lo que nos llama a todos es que el país tiene que ponerse de acuerdo sobre cómo producir. Al final, para mí ese es el drama más duro que está viviendo Venezuela. Si nosotros lleváramos Venezuela a ponerlo como ejemplo como una familia, al final una familia no se puede poner contenta simplemente porque consiguió dinero prestado. Lo que están haciendo los chinos es prestándonos dinero. Una familia se tiene que contentar cuando los hijos están estudiando, cuando el papá tiene un trabajo, cuando la mamá tiene un trabajo, cuando la gente tiene un ingreso que le permite vivir, y eso al final es cuando la familia está produciendo. El drama de Venezuela hoy es que es un país que no está produciendo, es un país desempleado, por ponerlo en unos términos. Entonces, todo el dinero que entra por el convenio chino, si ese dinero, además de todo, no se gasta bien, no tiene ningún efecto. China viene prestando dinero a Venezuela hace unos años. Por ejemplo, el metro de Guarenas-Guatire, que es tan importante, debería haber estado ya inaugurado con dinero chino y está paralizado. Es el mismo caso del metro de Valencia, es el mismo caso del metro de Maracaibo, es el mismo caso de la fábrica de azúcar Ezequiel Zamora, es el mismo caso del ferrocarril del Guárico. Es decir, hay muchas obras y muchas empresas que tenían que hacer ya puestas en funcionamiento con dinero chino y no se han puesto en funcionamiento. Entonces, para mí el problema de fondo es cómo se gasta el dinero, la deuda que adquieren tus hijos y mis hijos porque la vamos a terminar pagando, y después el problema global, que es más importante, que es la falta de productividad. De manera que, más allá de pensar que esto nos va a salvar, el emplazamiento que yo le hago al gobierno es que convoque al país en este momento y busquemos la manera de que Venezuela se convierta en un país con una economía pujante, productiva y que le ofrezca oportunidades a la gente. Y eso no es difícil. Se trata de trabajar juntos el sector privado y el gobierno. Se trata de abrir oportunidades para que haya inversión con confianza. Se trata de que nosotros podamos tener un país donde el sector privado o las personas fuera de Venezuela inviertan en el sector petrolero. Es decir, que la economía que tenemos hoy, que está enferma y paralizada, pueda tener una serie de medidas que el gobierno puede tomar junto con el país para que Venezuela deje de ser un país desempleado y comience a ser un país que produzca y que dé oportunidades. Esa es la encrucijada más importante el día de hoy. ¿Cómo asumir ese reto de la productividad y sobre todo comprendiendo que en el marco de todos estos acuerdos se ha destacado que es una relación estratégica? Incluso el presidente de la República destacaba que de alguna forma el modelo y el esquema chino pudiera ser padre de lo que es el proceso de revolución que se vive en Venezuela, y de alguna forma antes se miraba hacia Cuba. ¿No considera usted esto una señal positiva, considerando que China es la segunda potencia económica del mundo? Bueno, los chinos se han dedicado a producir. Los chinos, como país enorme que son, lo que han privilegiado es abrir fábricas, abrir comercio, producir cosas que le venden al mundo entero, y eso para nosotros sería algo que podríamos hacer. Venezuela podría ser un país que produzca medicinas hechas en Venezuela, ropa hecha en Venezuela, comida hecha en Venezuela, en lugar de ser lo que somos hoy, un país que todo lo compra afuera. Para mí ese es el tema más importante, cómo pasar a ser un país hecho en Venezuela. Y ese paso se puede dar. Y quien tiene ahorita la pelota en su cancha para poder dar una serie de nuevas reglas de juego, para que podamos tener una economía donde la gente venga más bien a producir, a invertir y a crear empleo, es el gobierno. Y lo puede hacer, y lo tiene que hacer. ¿Cómo se hace? Es muy sencillo. Simplemente convocando al país, a los trabajadores, a los empresarios, al pueblo,
crear unas reglas de juego donde se respete la propiedad privada, donde se incentive la iniciativa personal, donde tú puedas tener la apertura para abrir empresas en sectores que hoy están cerrados a la economía, abrir esos sectores para que pueda haber una producción hecha en Venezuela. Eso se puede hacer, no es difícil, pero hay que quitarse la política de la cabeza y entender que lo más importante es que nosotros podamos, como país, darle oportunidad a esa cantidad de jóvenes, a esa cantidad de personas que hoy están desempleadas, a esas fábricas que están cerradas, abrirlas con producción, permitir que haya una inversión extranjera en Venezuela, y eso es un motor que termina creando futuro para todos. Ahora, esa es la encrucijada que el gobierno tiene que tomar para que nosotros pasemos de un país paralizado a un país que se mueva por el esfuerzo de su gente. De cara a la oposición, ¿cómo asumir este reto de activar el aparato productivo y cuál pudiera ser el aporte que desde la oposición se pudiera hacer para que no exista una excusa o una justificación por parte del Ejecutivo Nacional de un desgaste por una llamada guerra económica? Mira, son muchas las cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, si tú tuvieras dinero, Andrina, y quieres invertir en Venezuela, hay puertas que están cerradas. Por ejemplo, el sector petrolero, por ejemplo, el sector del gas. Yo, si fuera gobierno, abriría eso para que todo el mundo pudiera invertir libremente allí. El sector de telecomunicaciones, abrirlo para que haya una inversión plena, medios de comunicación, todo lo que tiene que ver con el turismo. Es decir, tú lo que tienes que hacer es como una persona, como gobierno, que le abres puertas para que los otros entren a tu casa a construir contigo, a producir contigo, no cerrar las puertas, sino abrir las puertas. Y también estimular para que la gente que tiene ahorita ciertos negocios o ciertas empresas puedan contratar más gente. Nosotros hemos propuesto, por ejemplo, el tema de la ley del primer empleo. ¿Por qué? Bueno, porque hay una realidad en Venezuela hoy. Lamentablemente, los jóvenes son los que están ahorita desempleados en Venezuela. Yo estoy seguro que ahorita en sus hogares nos están habiendo millones de jóvenes que ahorita en la mañana van a tratar de salir a buscar trabajo y no consiguen trabajo. Se calcula que el nivel de jóvenes desempleados es cercano al 25%. Las mujeres jóvenes son más castigadas todavía por el desempleo. Y nosotros hemos propuesto una ley que le da premios a los comercios y a las empresas si contratas a gente joven. Ahorita salió un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello que te dice que lamentablemente la mitad de los jóvenes que llegan al bachillerato se salen del sistema, dejan de estudiar la mitad y se dedican a buscar trabajo por la necesidad económica. Eso no es justo. Nosotros deberíamos tener un sistema que permita que la gente estudie, trabaje, se forme y no tenga que abandonar su futuro dejando los estudios. Esa ley que hemos propuesto, el presidente Maduro dijo, bueno, llamemos un debate. Nosotros hemos ido al Ministerio de la Juventud, en la Asamblea Nacional, demos ese debate sobre el primer empleo, porque eso significa poner en 3 y 2 la necesidad de tomar medidas económicas que le den vida y productividad al país, y que esos 2 millones de jóvenes que hoy están en su casa viéndonos, que están ahí sin futuro, que no trabajan, que no estudien, sientan que aquí se va a mover la economía para que ellos tengan la oportunidad de trabajar y crecer. ¿Dónde considera usted ha estado la tranca de esta propuesta de ley del primer empleo? Mira, hay 2 proyectos de ley, el que propuso primero Justicia y el del gobierno. Tienen dos visiones distintas. El proyecto nuestro lo que hace es premiar a las empresas que contratan jóvenes. Por ejemplo, si Venevisión comienza a contratar jóvenes en diferentes áreas, la ley lo que hace es premiar a una empresa como Venevisión bajándole, por ejemplo, algún tipo de impuesto. O el gobierno dice, mira, yo pago lo que es la carga laboral del joven y tú le pagas el sueldo, trabajas junto el gobierno y la empresa. O tú le das formación al joven y yo te pago a ti por la formación de los jóvenes. Es decir, es una ley que lo que busca es estimular y premiar la contratación de jóvenes. El proyecto del gobierno lo que busca es crear cupos. Le dice a la empresa, ahorita usted tiene que crear de la nada 10 cupos, 15 cupos, 20 cupos para contratar a jóvenes. Es decir, es un camino de imposición. El de nosotros es el de buscar estimular y fomentar la producción. Son 2 caminos diferentes. Y tiene que tener ambos un punto de encuentro. ¿Cuál pudiera ser el punto de encuentro? ¿La necesidad de ser competitivos? La necesidad de tener productividad, la necesidad de tener competitividad y la necesidad de darle respuesta a esos 2 millones de jóvenes que hoy están. 2 millones de jóvenes es un número enorme de personas que hoy están viéndonos en sus casas sin trabajo y sin estudio. Y ellos son los que tienen que tener la mayor oportunidad porque son el futuro del país.
Hablando de competencias, hoy se elige el Comité de Postulaciones de CNE en la Asamblea Nacional, que estaría integrado por 10 personas de la sociedad civil y 11 diputados. ¿Cómo ha estado la participación que han tenido desde la oposición para integrar este comité de postulaciones? En una entrevista que le realicé a Jennifer McCoy, ella alertaba o de alguna forma manifestaba su preocupación de que muchas veces desde la oposición se quejaban del CNE, pero a la hora de la práctica no se postulaban de la manera tan abrumadora como debería ser. ¿De qué manera están trabajando ustedes para participar en este comité de postulaciones? Mira, eso es un nudo muy importante. Nosotros debemos tener un nuevo CNE en los próximos 3 meses, más o menos. Ese CNE va a ser crucial, porque el año que viene hay elecciones a la Asamblea Nacional. El año siguiente hay elecciones de gobernadores. Al año siguiente hay elecciones de alcalde. Y al año siguiente hay elecciones presidenciales. Es decir, el país entra otra vez en una dinámica de 4 años de elecciones seguidas. Y el hecho de que tengamos o no un CNE equilibrado, que permita una carrera justa, que permita una equidad electoral, va a ser fundamental para que el país sienta que toda la crisis que tiene Venezuela se va a resolver electoralmente. Nosotros pensamos que más allá del tema de los nombres, de si tenemos un rector o 2 rectores o 3 rectores, lo que debería haber es como una especie de acuerdo, así como yo te decía que tiene que haber un acuerdo nacional para poner a marchar la economía, debería haber un acuerdo nacional para que haya ciertas reglas de juego con el tema electoral que todo el país acepte. Ahora, ¿cómo se resuelve el rollo económico y cómo se resuelve el rollo electoral? Cuando tú abres el país a que haya un diálogo muy claro, con una agenda clara, que se ponga de acuerdo las diferentes visiones y que el país sienta que hay un compromiso por el país más allá de lo que cada quien piensa. Eso es fundamental, tanto para el lado económico como para el lado electoral, para que el país sienta que esta crisis tiene una salida clara y que el poder de salir de esta crisis esté en manos de nuestro pueblo. Eso es fundamental. ¿Y está dispuesta la oposición a participar en ese diálogo? Siempre lo hemos estado dispuestos, siempre, porque el diálogo al final es un valor. Cuando tú tienes una pelea en tu familia, cuando tú tienes una pelea en el trabajo o en la calle, siempre al final tú tienes que propiciar cómo ponerte de acuerdo de nuevo. Nunca, ni siquiera cuando hay un enfrentamiento, eso al final queda como la solución definitiva. Tú siempre tienes que buscar cómo encontrar a través del diálogo un punto de encuentro. Yo soy de los que piensan que en Venezuela, con esta crisis que tenemos, sin embargo, hay muchos puntos sobre los cuales se puede construir visiones compartidas. En la economía, en la parte electoral, en la parte política, en el tema de derechos humanos, para que el país sienta que nosotros no estamos condenados a estar peleando eternamente y confrontados eternamente, sino que se puede construir una visión donde todos los venezolanos se sientan reflejados. Sin duda alguna, mientras avanza la discusión pareciera que retrocede la verdad. Quisiera que nos hablara de cara a todos esos procesos electorales que vienen en el futuro. ¿Cómo está hoy la unidad? Bueno, la unidad ha tenido también, como todo grupo, como una familia o como cualquier grupo humano, visiones diferentes, visiones que han estado totalmente divorciadas unas a la otra, y yo creo que nosotros tenemos todo el espacio y toda la posibilidad de reencontrar también de cara adentro una visión compartida. Y tenemos esos retos por delante. El reto de lo que significa la Asamblea Nacional el año que viene, el reto de recomponer la misma relación de la unidad con quienes plantearon la salida y quienes teníamos una visión diferente, y también el tema de defender a los venezolanos, porque al final nosotros estamos en esta lucha, es porque quienes nos están viendo en su casa sientan que nosotros estamos luchando por un país distinto, y eso tiene que ser la fuerza principal y la motivación principal de nuestra lucha. Se nos está agotando el tiempo, pero antes de despedir quisiera que nos hablara de qué información están manejando ustedes del caso del alcalde de Río Caribe, Franceschi. ¿Qué contacto han tenido con el CICPC? ¿Qué investigaciones se están adelantando? ¿Y cuál es la postura oficial que tiene ahorita la unidad en ese sentido? Bueno, Enrique Franceschi fue buen amigo de todos nosotros, era un dirigente joven, alcalde respetado, y es doloroso al final que, por el motivo que sea, la violencia sea lo que se está imponiendo en nuestro país en todos los casos. Por eso nuestra bandera de la justicia. Hasta que en Venezuela no haya justicia, la violencia es la que reina. Y eso es una lucha que tenemos que tener nosotros como un valor como venezolanos. En este caso en particular no sabemos todavía oficialmente qué fue lo que sucedió. Esperamos que eso se pueda esclarecer completamente y que no suceda más. Lo importante no es solamente honrar a Enrique y lo que fue su dolor y su muerte tan violenta,
sino que esto sirva para que no se repita casos como este en ninguna parte del país. Y sin duda la lucha contra la impunidad. Y la lucha contra la impunidad, que debe ser lo más que es importante. al final lo que es, digamos, el detonante de toda la violencia. Cuando sientes que no hay castigo y no hay justicia, la impunidad entonces es la que reina, ¿no? Así es. Bueno, le damos las gracias a Julio Borges, Coordinador Nacional de Primero Justicia, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión.